Bien, entonces, ahora lo que podríamos ver, en la semana pasada estuvimos trabajando dominio y recorrido. Les comentaba que el recorrido a ustedes les ayuda para tener casi casi la función inversa, pero no pueden llegar y decir todavía qué es la función inversa. Profesor, ¿Sí? sabe que hay varios compañeros que no se pueden conectar y piden el link. Yo envié el link, pero no les funciona y no sé qué hacer. ¿Por qué pasará siempre eso? No sé, profesor. No sé si ellos no pueden o... Es que nosotros mismos, pues nosotros porque estamos juntos, María Verdugo y María Fernanda, nosotros buscamos el correo que usted nos envió en el correo electrónico y ahí nos conectamos siempre con ese. Pero si en el aula Sí, virtual... profe, yo igual me conecto por el correo porque el del aula virtual no funciona. Sí. Sí, yo también me conecto del correo que mandó, parece que el 6 de mayo, no me acuerdo. Ese me conecto, no del aula. Qué extraño, siendo que parece que es el mismo. Difícil que sea otro. Ay, Es que quizás, profesor, si todos tenemos el mismo problema. es que de hecho aquí me aparece, por ejemplo, si yo quisiera mandar un mensaje por el Teams, me dice que solamente 4 personas lo van a leer. Entonces, ese tema no sé. ¿Y puede ver la opción de copiar ese link, el del correo, por favor? Porque si yo me pongo a buscarlo acá, voy a colapsar entre la clase y buscar el correo, mandar el correo de nuevo. Profesora, le enviaron otro link, van a ver si se pueden conectar con ese. Ya. Ok, entonces como les comentaba, el recorrido nos ayuda a ver más o menos cómo sería la función inversa. Porque en realidad, así como para contarles parte de la película, nosotros no calculamos el recorrido como tal. Ven que nosotros damos vuelta a la función y en lugar de estar escrita y es igual a algo, nosotros la dejamos escrita x es igual a algo. Y ahí ese algo puede tener y en el denominador y ahí van a aparecer restricciones. Entonces lo que nosotros sacamos es el dominio de la inversa. Pero eso lo conocemos como recorrido. Porque tienen que entender que solamente son dos grupos de datos. Recuerden que la función es una suerte de amistad entre dos conjuntos de datos, por ejemplo, entre la cantidad de luz que usted consume, entre los kilowatts, y el dinero que usted paga a fin de mes. Solamente son dos conjuntos de datos. Y aquí se establecen ciertas relaciones. Entonces, habíamos dicho en una de las primeras clases que estas relaciones se pueden dar de cualquier forma. Puede de un elemento de aquí venir a un elemento de acá, puede ser que de otro elemento de aquí salga a dos partes diferentes, puede ser que de un elemento de aquí no vaya a ninguno, puede ser que aquí hayan elementos libres, etcétera. Entonces, eso es lo más primitivo. Y luego, esto ya no sería función. ¿Por qué? Porque hay elementos libres y porque hay elementos que van para más de una imagen. Entonces nosotros, todo el trabajo que estamos haciendo es establecer restricciones. Es ir arreglándola, es como si esto fuera una masita de pan, entonces nosotros le vamos dando forma, la vamos dejando lo más redondita y lo más bonita posible, y el producto final, ese pancito amasado redondito, bonito, es la función inversa. Entonces, para que eso ocurra, tienen que ir arreglándola, colocando restricciones paso a paso. Y esos son los 5 pasos que ustedes deben calcular. Entonces, ya partimos de una función. Entonces, sabemos que como es función, todos los elementos de acá tienen flechita, pero no sabemos dónde llegan. Acá podemos tener elementos libres en el recorrido, o en el dominio de la inversa, como quieran llamarlo, y acá podemos tener también
valores que vayan al mismo, valores de x que vayan al mismo valor de y. Eso no importa, sigue siendo función. Pero fíjense que la función f va de izquierda a derecha. O sea, de la cantidad de luz que usted consume, le entrega un valor de dinero. Pero nosotros queremos encontrar el camino de vuelta, encontrar una función inversa, f a la menos 1, que me permita viajar en el sentido contrario. O sea, a esta función inversa yo le doy valor de dinero y me entrega cantidad de luz consumida. Es el proceso al revés. Entonces, para que la función inversa exista, tiene que cumplir con los mismos requisitos que cumple la función original, entendiendo que ahora parte de aquí hacia allá. Entonces, este sería el nuevo dominio de la función inversa y este sería el recorrido de la función inversa. Entonces, en el dominio es donde nosotros tenemos que fijarnos, porque ya la parte de acá, la parte de los kilowatts, ya está ok, porque con la función original ya lo arreglamos lo más posible. Pero la parte de acá todavía puede ser un desastre, porque si ustedes se fijan, pueden haber elementos que no tengan ninguna relación para allá, porque antes no era necesario, antes no importaba si eso pasaba, pero para la inversa es necesario reconocerlos y eliminarlos. Eso se llama sobreyectividad. Profe, Pero, cuénteme, es que tengo una duda. Lo cuénteme. que pasa es que hay un ejercicio del taller que me tiene muy confundida. Por ejemplo, usted dice que el dominio de la función es el recorrido de la función inversa, ¿cierto? Correcto. Ya. Pero si yo quiero calcular el dominio de la función primera, que sería x cuadrado menos 9, eso no me da por ningún lado, porque raíz cuadrada de menos 9 y eso no existe. Pero eso, ese x cuadrado menos 9 está en el denominador. Es x cuadrado más 9, el denominador. X El cuadrado denominador. más 9. Entonces eso no tiene problema, porque nunca va a ser cero. ¿No? Entonces no hay restricciones para el dominio. No, pues. Porque lo que nosotros buscamos es que el denominador, ver dónde se hace cero, Sí. ¿cierto? El x cuadrado, lo más pequeñito que puede ser, el valor más chiquitito que puede tomar es cero, ¿cierto? Pero incluso con eso, como es más 9, entonces no hay problema. Ay, yo me he quebrado la cabeza buscando dónde está ese. Exacto. Porque a veces nos mecanizamos con los tipos de... Nos mecanizamos con que ahí va a haber problema, va a haber problema, va a haber problema. Pero no, pues si usted le da la raíz cuadrada de menos 9, eso no existe, no está dentro de nuestro estudio. Entonces, no es un valor que... Ese valor no es parte de la gama de posibilidades. Entonces, todos los otros a nosotros sí nos sirven, todos los reales. Ah, ok. Entonces el recorrido de la función inversa igual serían todos los reales. No necesariamente. Y eso lo tengo que explicar ahora. ¿Ya? Así que déjeme esa pregunta en pausa y déjeme explicar aquí un poquito y luego le respondo. Ya, profesor. Gracias. Entonces, con la sobreyectividad, lo que nosotros hacemos es eliminar los que quedaron acá que están solitos. Entonces, eso después lo vamos a ver a nivel de funciones. Entonces, nosotros tenemos que comparar cuál era el recorrido original que nos dio el ejercicio y cuál es el recorrido que nosotros encontramos cuando hicimos el análisis en el punto 2. Tenemos que hacer ese contraste para ver si son iguales o si, por ejemplo, el ejercicio decía que eran todos los reales y a mí me dio todos los reales menos el 1. Ah, entonces había un elemento aquí que estaba sobrando. Eso lo vamos a ver más claro con un ejercicio. Pero lo importante es que ustedes se queden con la idea. La sobreyectividad busca eliminar estos que quedaron solitos para que pueda existir la función inversa. El otro camino es la inyectividad. Y la inyectividad es la que justamente ve el problema que pasa acá. Fíjense que en la función original había tres valores que iban todos al mismo, que aquí yo dibujé un cuadradito. Tres valores que iban al mismo. Pero si nosotros lo vemos al revés, el camino inverso de este cuadradito va a salir flecha para tres lugares diferentes. Entonces eso tampoco sería función, como nosotros lo vimos en el principio. Solamente de una X tiene que salir a un Y. Entonces eso no sería función
Por lo tanto, hay que eliminar aquellos valores que vayan al mismo número. Entonces tenemos que dejar solo uno. Por ejemplo, si este puntito, aquí le voy a llamar A, B y C. A, B y C viajan todos al cuadrado. Entonces al revés, el cuadrado sale para el A, sale para el B, sale para el C. Estamos mal. Pero si nosotros quitáramos, por ejemplo, el A, perdón, estoy borrando el B. Si nosotros borráramos el B y luego borráramos el C, borramos dos valores del dominio. Ojo, aquí le estoy respondiendo a la pregunta que recién me hicieron. Estoy borrando dos valores del dominio, pero ahora mi función yo puedo ir y volver entre los mismos valores. Del A voy al cuadradito y del cuadradito vuelvo al A. De este otro valor de acá voy a la estrella y de la estrella vuelvo a este valor. Entonces, no necesariamente cuando usted encuentra el dominio en el punto 1, no necesariamente ese va a ser el dominio final, final, final. ¿Ya? Porque puede ser el caso, como lo que le estoy mostrando acá, que si la función no es inyectiva, hay que eliminar algunos números del dominio. No le escucho, Alejandra. Perdón. Al eliminar, a eso se le llama restricción. Exacto. Gracias. Porque si bien originalmente me servían todos, para que sea función, perfecto, me pueden servir todos. Pero para que sea función inversa, no necesariamente me van a servir todos. Entonces, por eso que nosotros lo vamos arreglando y perdemos algunos valores, pero ganamos tener una función inversa. Y eso es mucho mejor. ¿Ya? Porque como les digo, la función inversa me permite transitar de ida y de vuelta entre las circunstancias. Entonces eso ahora que ya tienen la idea, lo vamos a plasmar en un ejercicio. Y le voy a explicar el clásico de los clásicos. Creo que lo había comentado en una clase anterior. El x cuadrado. El x cuadrado, la función x cuadrada, si ustedes la grafican, es una parábola que parte en el 0, 0 y que se abre hacia ambos lados de una forma simétrica. Entonces, lo primero sería calcular el dominio, pero el dominio son todos los reales, dado que no hay ninguna restricción para x cuadrado. Todos los reales me sirven. Luego, el recorrido. La estrategia que habíamos visto la semana pasada era colocar y igual a x cuadrado y despejar la x, ¿cierto? Entonces, para despejar la x, le aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados y queda que x es igual a la raíz cuadrada de y. Como el y, bueno, aquí sería un más menos. Como el y está dentro de la raíz, la restricción es que no puede ser negativo. Lo que está dentro de la raíz, que es el y, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ahí me está dando restricciones del recorrido. Me dice que los y son mayor o igual que 0. Eso se escribe reales positivos, o sea, el r con un signo más arriba, y con el cerito abajo porque también puede ser 0. Entonces tenemos bien caracterizada la función. Y aquí se puede ver en el plano. El dominio, que son los x, donde yo viaje en el eje x, voy a encontrar gráfica. Yo puedo venir muy para acá, pero si miro bien arriba, va a pasar la parábola. Entonces, todos los x sirven. Ahora, el y no pasa lo mismo. Si yo me muevo en el eje y, de arriba hacia abajo, y bajo del 0 a los negativos, acá no hay función. Por más y más que me mueva, no encuentro función. Solamente empiezo a encontrar función desde el 0 en adelante. Y eso significa recorrido los reales positivos. Pero eso no me garantiza que exista una función inversa.
¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente paso, que se llama inyectividad. Tercer paso, inyectividad, o también se conoce como 1 a 1. ¿Qué es lo que trata de ver esta inyectividad? Lo que le comentaba delante. Trata de mostrarnos si es que hay diferentes valores de X que vayan al mismo valor de Y. Eso deberíamos tratar de verlo en el gráfico. ¿Hay dos valores de X que tengan el mismo valor de Y en la función Y igual a X cuadrado? Pueden encontrar ustedes dos valores de X diferentes números, pero que me dé el mismo valor de Y. Sí, Exacto. Un número positivo con su respectivo negativo. Si yo coloco el 1 y el menos 1 y los elevo al cuadrado, en ambos casos me da 1. Si yo tomo el 2 y el menos 2, en ambos casos lo elevo al cuadrado y me da 4. Entonces está pasando eso si lo viéramos a nivel de diagrama sagital. Aquí están los valores de X, aquí están los valores de Y, aquí va la función. El 1 me lo lleva al 1, porque la función es elevar al cuadrado. El menos 1 también me lo lleva al 1. El 2 me lo lleva al 4 y el menos 2 también me lo lleva al 4. Entonces cuando voy a mirar la función inversa, desde el 1 va a salir flecha para los dos lados, para el 1 y para el menos 1. Entonces no me sirve. Desde el 4 sale flecha para el 2 y para el menos 2, no me sirve. Entonces, si bien la función x cuadrado estaba bonita, no me sirve para una función inversa porque tiene muchos elementos repetidos. Entonces yo tengo que elegir. ¿Cuál saco? ¿El 1 o el menos 1? Puedo sacar cualquiera de los dos. ¿Cuál saco? ¿El 2 o el menos 2? Puedo sacar cualquiera. Entonces, una buena estrategia es eliminar todos los negativos. Elimino el menos 1, elimino el menos 2, elimino el menos 3, el menos 4, el menos 5. Entonces lo que estoy haciendo es, lo voy a ver de manera gráfica. Si ustedes tienen aquí el 1 y acá el menos 1, ustedes suben y tiene este valor de Y. Ustedes suben y tiene el mismo valor de Y. Entonces, de manera gráfica, si ustedes quieren ver si una función es inyectiva o no es inyectiva, tienen que trazar una línea horizontal, una línea paralela al eje X. Si esa línea corta dos o más veces a la función no es inyectiva. No se confundan con lo que vimos al principio. Nosotros trazábamos líneas verticales para ver si es que la gráfica era una función o no era función. ¿Ya? Ahora también podemos trazar líneas horizontales para saber si esta función es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, la estrategia sería ir eliminando todos los negativos, porque esos son los que me van duplicando nuestra función. Entonces, la inyectividad me dice adiós. Y si ustedes se dan cuenta, perdimos la mitad del gráfico, perdimos toda la vuelta para allá. Pero no importa, no importa porque lo que quedó va a ser de mucho trabajo, nos va a servir mucho porque es buena candidata para ser inversa. ¿Cómo se ve eso de manera algebraica? Porque ya lo vimos en diagrama sagital y ya lo vimos en gráfico. ¿Cómo se ve la inyectividad de manera algebraica? Y aquí ustedes tienen que aprenderse una ecuación. ¿Por qué? Para ver si era inyectiva, yo le hice una pregunta a ustedes. ¿Hay dos valores de x que al reemplazar a la función me dé el mismo valor? Entonces ustedes empezaron a ver, ya el 1 con el menos 1. Pero van a haber funciones más complicadas, que no necesariamente va a ser el 1 con el menos 1. A lo mejor podría ser el 1 con el 20, o a lo mejor el 1 con el menos 500. Entonces, es muy difícil encontrarlos de esa manera. Por lo tanto, hacemos una contraposición lógica. O sea, preguntamos lo mismo, pero de otra forma. ¿De qué forma lo preguntamos? Si hay dos valores de y que son iguales,
es porque vienen del mismo X. Entonces, eso se dice así. F de A, si es igual a F de B, son valores de Y. Necesariamente tiene que ocurrir que A es igual a B. Lo que no ocurría en la parábola, porque tenemos el valor de 1, el 1 es igual al 1 en el Y, pero venían de diferente X, porque uno venía del menos 1 y el otro venía del 1. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprenderse. Esta expresión, dos Y que sean iguales, significa que necesariamente las X tienen que ser iguales. Y de esa forma vamos a encontrar los que causan conflicto. Pasa similar en el dominio. ¿Ven? Nosotros no podemos ver todos los que sirven, pero buscamos los que no sirven, los que hay que sacar. Acá igual, difícil encontrar todos los que se puedan repetir, entonces buscamos los que lo buscamos al revés. Entonces usted va a tomar la función y lo va a reemplazar en el punto A. ¿Quién sería f de A? Lo reemplazamos en nuestra función y sería A elevado a 2. Hay que cambiar la X por el A. Entonces en este caso sería A elevado a 2. ¿Quién sería f de B? Hay que reemplazar la X por B y nos quedaría B elevado a 2. Entonces, una vez que nosotros reemplazamos esto, tenemos que hacer trabajo algebraico para abajo, sumando, restando, dependiendo de la forma de la función, y tenemos que tratar de llegar a que A es igual a B. Si llegamos a eso, la función es inyectiva y no tiene ningún problema. Si llegamos a otra cosa extraña, la función no es inyectiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el trabajo algebraico aquí? ¿Qué podemos hacerle a esta ecuación? A cuadrado igual B cuadrado. ¿Qué podemos hacerle para tratar de que se vaya pareciendo al A es igual a B? Como está elevado al cuadrado, La raíz cuadrada. perfecto. Sacamos la raíz cuadrada. Entonces quedaría la raíz cuadrada de A cuadrado es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado. Cuando se elimina la raíz con el cuadrado, a veces queda A y a veces queda valor absoluto de A. En este caso queda valor absoluto de A. Yo no sé si ustedes saben la diferencia, pero igual la voy a dejar anotada por si acaso. Ay. Cuando ustedes sacan, cuando ustedes tienen una letra al cuadrado y le sacan la raíz, eso genera el valor absoluto, porque lo que está adentro necesariamente debería ser positivo. Pero cuando ustedes tienen la raíz de un número y eso después lo elevan al cuadrado, eso es A. Ese es un detalle. Y cuando el valor absoluto de A aparece, tenemos dos respuestas, el A y el menos A. Entonces, A puede ser esto de acá, o menos A puede ser esto de acá. Y después el valor absoluto también es lo mismo. Entonces, aquí también sale el B y el menos B. Entonces al final tenemos cuatro combinaciones. Tenemos que A puede ser igual a B, que A puede ser igual a menos B, que menos A puede ser igual a B, o que menos A puede ser igual a menos B. Pero esto de acá, que sean los dos negativos, es lo mismo que sean los dos positivos. Y aquí, estas dos son similares. Entonces, a lo que quiero llegar es que no llegamos a la es igual a B, porque apareció el valor absoluto. Y el valor absoluto me da dos respuestas. Ah, dos respuestas, justamente lo que esperábamos por el 1 y el menos 1. Entonces, aquí la conclusión sería que F no es inyectiva o no es 1 a 1. Y ahí tendríamos que hacer la restricción. Ya, perfecto. Pero no podemos quedarnos con decir que solamente no es inyectiva. Tenemos que tratar de ver
si es que se puede solucionar. Y generalmente los que causan problemas de inyectividad son los x cuadrados. Las funciones que tienen elevado al cuadrado por el efecto que acabamos de conversar, que el negativo y que el positivo, al elevarlo al cuadrado, me da el mismo número. Entonces, claro, no es 1 a 1. Entonces tenemos que sacar algunos, y como les comenté delante, podemos sacar todos los negativos o podemos sacar todos los positivos. Pero generalmente se sacan los negativos por un tema de visual, de que es más fácil trabajar con números positivos que trabajar con números negativos. Entonces, aquí viene el tema. A pesar de que en el paso 1 el dominio eran todos los reales, ahora para que la función sea inyectiva, modificamos el dominio. O en otras palabras, lo restringimos. Entonces, el nuevo dominio, le podría colocar dominio con una letra B aquí abajo, el dominio versión B, va a ser solamente los reales positivos y el 0, porque el 0 no trae problema. Y ahí está el tema que ustedes decían, ahí está el tema de la restricción. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa para ver si ha ido quedando claro o si tienen dudas todavía con el tema de la inyectividad. Como no hay preguntas, partimos. Profe, ¿Sí? es que en el taller hay algo parecido a eso. A mí me quedaba 13x1 al cuadrado y es igual a 13x1 al cuadrado. Eliminé el coeficiente numérico ¿Sí? y me quedaba x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Correcto. Le saqué la raíz, pero yo no le coloqué valor absoluto. Fatal. Entonces está mala. O sea, estuvo al lado, porque, claro, ahí está la diferencia. Y si usted evalúa el x cuadrado, ahora me comprenderá que trae todos estos problemas. Y justamente ese es el que hace que se vayan repitiendo. Entonces, en el ejercicio usted estuvo al ladito de colocar la respuesta correcta. Pero eso en la práctica hay mucha diferencia porque fue la diferencia entre decir que era inyectiva o que no era inyectiva. Profe, Luego, inyectiva es lo mismo que sobreyectiva. perdón, Epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva. sí. Las dos condiciones que nosotros calculamos tienen dos nombres. Esta se conoce como 1 a 1, 1 rayita 1, o también se conoce como inyectividad. Y la otra se conoce como sobreyectividad o epiyectividad. Pero generalmente se llama 1 a 1 y sobre. Son como son los nombres más cortitos. Ok. Profe, y entonces, ¿cómo sería? Porque yo tengo esa duda, lo dejo como valor absoluto de x1 es igual a valor absoluto de x2. ¿Correcto? Ya, Y pero eso, y ahí no tengo soluciones, pues. O sea, tengo la solución de que x es igual a... Ay, me perdí. Justo lo borró. es justo lo que estaba aquí, pues. Sí. Sí. La conclusión sería de que en ese punto, a ese nivel, no es inyectiva porque pueden ocurrir cosas como x1 es igual a x2, Sí. menos x1 es igual a x2, porque está este efecto del valor absoluto. Entonces, fíjense que eso mismo que pasa con las x, que a lo mejor a veces complica mucho verlo con letras, es lo mismo que yo hiciera menos 1 es igual a menos 1. 1 es igual a menos 1. Pucha, tomé justo un número feo porque parecen puros palos. Ya voy a hacerlo con otro número. Menos 2 es igual a menos 2. En valor absoluto son iguales. 2 es igual a menos 2. En valor absoluto. 2 es igual a 2 en valor absoluto. Y me queda que el menos 2 es igual a 2. ¿Ven? Esas cuatro cosas son iguales. Esas cuatro combinaciones me dan siempre una igualdad. Pero son diferentes valores de x.
no me da solamente una opción. Es el conflicto del valor absoluto. Y el valor absoluto aparece justamente del x cuadrado. Ya, y entonces, ¿cómo quedaría el nuevo dominio? Justamente lo que le expliqué acá, que el conflicto se produce entre el negativo y el positivo. Sí, Entonces, si nosotros eliminamos los negativos, esa igualdad ya no se produce, esta tampoco porque no tiene el negativo, esta tampoco porque no tiene el negativo, y nos quedamos solo con una opción, y sería inyectiva. Entonces, eliminando los negativos. Entonces usted coloca que la función no es inyectiva, pero si restringimos el dominio a solo los reales positivos, con el 0, ahora la función inyectiva. Entonces, el dominio restringido sería R con el más arriba y con el 0 abajo. ok, profesor, muchas gracias. Ya, El 0 abajo incluye el 0. ¿Eso exacto. significa? Ya, Sí, gracias. porque si usted lo ve, el punto 0 no tiene una réplica, por así decirlo, porque en esa parábola, cada valor de x tiene un espejo al otro lado de la parábola, pero el 0 es único, no tiene una repetición al ladito de él. Entonces, por eso que puedo incluirlo, porque solamente es 1. Ok, veamos otra función. Entonces, podría decir que esto es una función h, que va de los reales en los reales, que me toma un x y que lo lleva a h de x, que es x más 2, x menos 3. Ahora con esto voy a hacer el proceso completo y vamos a llegar hasta la sobreyectividad. O tal vez podemos calcular la inversa si estamos al ladito. Entonces, paso 1, dominio. Ustedes ya están expertos para sacar el dominio. Denominador no puede ser 3, porque tengo x menos 3. Entonces, x distinto de 3. Ay. Eso significa que mi dominio serían todos los reales menos el 3. Paso 2, recorrido de h. Para eso colocamos y es igual a x más 2, x menos 3. Tenemos que despejar el x y recuerden que esta forma, cuando es una fracción, tiene una forma particular de desarrollarla para despejar el x. Pasamos multiplicando, aquí lo invito a imaginar, pasamos multiplicando, distribuimos esa multiplicación, reagrupamos para dejar los que tienen x a un lado y los que no tienen x al otro, factorizamos y dividimos. Pasamos multiplicando y quedaría x menos 3 multiplicado por y es igual a x más 2. Distribuimos, xy menos 3y es igual a x más 2. Reordenamos, los que tienen x en un lado, el x lo cambio para allá, quedaría negativo. Este 3y, como no tiene x, lo cambiamos. Y el 2, como no tiene x, queda aquí mismo. ¿Ven? Entonces ahí están los x juntitos, los que tengo que factorizar. Y ahora los pasos que vienen se van a parecer a estos pasos de acá. Factorizamos por x, quedaría y menos 1. Y acá tenemos 3y más 2. Y luego quedó el x solito, porque este que está multiplicando pasa dividiendo. Y menos 1. Ese es el truco del paso 2, despejar el x. Lo miramos, vemos que el y... Esta es la fórmula, la función h de x es igualar la li, es para sacar el recorrido, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Aunque usted igual lo podría trabajar como h de x, pero visualmente es más feo. Por eso que usted coloca y en lugar de h de x para despejar esa ecuación. Ok, miramos que el y en el denominador no puede ser 0, entonces el y no puede ser 1. Por lo tanto, me sirven todos los números menos el 1. Fíjense ustedes que aquí ya hay unos pequeños conflictos.
porque nosotros tenemos que comparar lo que nos entrega el ejercicio en el origen, que esto generalmente le van a colocar de todos los reales en todos los reales, para que usted vaya analizando. Ah, pero esto en realidad no está bien, porque tiene que ser todos los reales menos el 3. Y ahí ya hay una primera opción de modificar. El recorrido me dice que son todos los reales. No, pero yo lo calculé y comprobé que son todos los reales menos el 1. Entonces voy a tener que modificar para que sea una función y para que tenga inversa. Paso 3. Vamos a ver si es 1 a 1. Entonces para eso recordamos la tablita, o sea, la fórmula. F de B es igual a F de A, y eso tiene que llevarnos a que B es igual a A. Da lo mismo si lo trabajan con A o con B o con X1 y X2, da lo mismo. Solo que a veces el X1 y el X2 nos complica un poco, sobre todo cuando aparecen al cuadrado. Cuando está el X2 al cuadrado multiplicado por 2. Hay tantos 2 dando vuelta, pero como a ustedes les quede más cómodo. F de B significa que escribo la función, perdón, la función de acá de arriba, pero reemplazamos el X por B. Entonces sería B más 2 y abajo B menos 3. F de A sería reemplazar el X por A y nos quedaría A más 2 y abajo A menos 3. Y eso, esa igualdad, esa ecuación, tenemos que tratar de ir modificándola hasta llegar a encontrar que A es igual a B o encontrar otra cosa diferente. Como son fracciones, las fracciones se multiplican cruzado, entonces queda A menos 3, con paréntesis, ¿cierto? Multiplicado con B más 2. Ahí estoy multiplicando cruzado. Y al otro lado quedaría el A más 2 por el B menos 3. Y ahí estoy multiplicando cruzado. Desarrollamos estos productos. A por B sería AB. A por 2 sería más 2A. Menos 3 por B sería menos 3B. Y menos 3 por 2 sería menos 6. Al otro lado, A por B sería AB. Luego tenemos menos 3A. Luego tenemos más 2B. Finalmente tenemos menos 6. Cuando nosotros tenemos una ecuación y tenemos la misma expresión a ambos lados con el mismo signo, se eliminan. En este caso, el AB con el AB. Se eliminan porque al tener el mismo signo, cuando una la cambiamos, pasa con el signo contrario y queda 0. Lo mismo pasa con el menos 6 que está aquí y el menos 6 que está acá. Entonces, solo nos queda 2A menos 3B y al otro lado, menos 3A más 2B. ¿Cómo podemos continuar? Nosotros queremos llegar a que A es igual a B, entonces las A en un lado y las B en otro. Este 3A negativo lo voy a cambiar, sería 2A más 3B, y acá queda el 2B, y este 3B que está aquí negativo lo cambio positivo. Sumamos sería así, aquí puse, esto tendría que ser una letra A. Sumamos serían 5A, sumamos acá serían 5B, y finalmente puedo dividir en 5 y me queda que A es igual a B. Y aquí llegué precisamente a es igual a B. Nada extraño. Entonces, como no hay nada extraño, significa que la función de por sí es inyectiva. Por lo tanto, no tengo que restringir el dominio con otros valores. Número 3, H es inyectiva. Ahí está. Entonces, lo importante es que ustedes, dependiendo de cómo sea la forma de la función, cómo hacen el cálculo aquí para llegar a descubrir que A sea igual a B. Consulta hasta aquí.
La sobreyectividad es el más fácil de todos. Profe, Sí, dígame. por ejemplo, en la sobreyectividad se puede sacar el recorrido ahí mismo. Es que el recorrido usted ya lo sacó en el punto 2. Sí, pero es que yo lo hice diferente en mi ejercicio, entonces por eso le consultaba. Ah, ya. Claro, si usted no hizo el punto, si usted no pasó de esta forma como yo la estoy trabajando ahora, si usted no lo hizo de este orden, claro, para ver si es sobreyectiva, usted tendría que sacar el recorrido y compararlo. Pero como yo saqué el recorrido antes, entonces establezco la comparación ahí. Da lo mismo. Lo importante es que para ver la sobreyectividad, usted tiene que comparar lo que estaba escrito en la fórmula, por definición, y lo que usted encontró en el recorrido. Y si esas dos cosas están exactamente iguales, la función era sobreyectiva de por sí. Ahora, si esas dos cosas son diferentes, yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces es diferente. Si son diferentes, entonces usted dice que hasta el momento no es sobreyectiva, pero se restringe. Se restringe el recorrido, o sea, cambio este recorrido que estaba acá, obsoleto, lo cambio por lo que yo descubrí, por lo que yo obtuve como recorrido. Y ese cambio, que es solamente escribir con palabras, ese cambio me garantiza sobreyectividad. Entonces, ahora viene un tema de formalidad, de cómo escribirlo. Entonces nosotros podríamos partir del punto cuarto diciendo que H no es sobreyectiva. ¿Cierto? Porque acá son todos los reales menos el 1 y acá me decía que eran todos los reales. Significa que hay un elemento que está en mi recorrido, piensen ustedes en el huevito que siempre les dibujo, está el 1. En el recorrido está el 1, pero no le llega ninguna flechita. Y yo lo descubrí al sacar el recorrido. Descubrí que va flechita a todos los reales, pero menos al 1. O sea, está el 1 ahí solito y no le llega ninguna flecha. Entonces eso, para la inversa, no puede ser, porque no pueden haber elementos solitos. Por eso que eh, restringimos, adecuamos, no sé cómo quieran llamarlo, el recorrido y podríamos llamar HB, que va de este dominio que ustedes calcularon a este recorrido que ustedes calcularon, que toma un X y que lo va a llevar a HB de X. Fíjese que estoy reescribiendo lo mismo que está acá originalmente, que es igual a X más 2, X menos 3. Luego, o por lo tanto, esos tres puntitos en forma de triángulo, HB es sobreyectiva. Esa es la manera formal de escribirlo, ¿ya? Entonces, partimos diciendo que H no era sobreyectiva. Se lo acabo de comentar. Entonces vamos a colocar un H con una B chiquitita, que es como la versión beta, que es como una H modificada. ¿Y cuál es la modificación? Que modificamos el dominio con respecto a lo que nos decía y que modificamos el recorrido con respecto a lo que nos decía. La función sigue siendo la misma, ¿ven? Entonces ahora, con ese cambio y con ese cambio, H es sobreyectiva. Y eso, el decir que es sobreyectiva y el decir acá atrás que es inyectiva, nos permite garantizar que la inversa va a existir. Entonces, después de eso, usted le tocaría, no quería borrar esto. Esto era el recorrido que lo habíamos calculado en el punto 2. No quería borrarlo, pero lo va a tener que borrar. Pero esa parte de abajo la voy a dejar ahí. Porque recuerden que esto nos sirvió a nosotros para calcular el recorrido, pero también esto va a ser la función inversa.
Y ahora sí que estamos seguros. ¿Por qué? Porque le calculamos la inyectividad y porque le calculamos la sobreyectividad. Entonces ahora garantizo que esto sí va a ser mi función inversa. Entonces, paso 5, HB es biyectiva. Bi significa de 2. Biyectiva significa que cumple con la inyectividad y con la sobreyectividad. HB es biyectiva. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, ¿quién existe? La inversa. HB a la menos 1 existe. Insisto, eso es parte de la formalidad que ustedes deben saber escribir, ¿ya? Toda esta parte que he escrito aquí es parte de la formalidad que ustedes tienen que saber escribir para responder un ejercicio. Entonces, paso quinto, HB es biyectiva, por lo tanto, la inversa existe. ¿Y cuál sería? Y ahora usted tiene que hacer todo al revés. Vamos a escribir esto mismo. HB a la menos 1 tiene un dominio. ¿Cuál es el dominio de la inversa? Me fijo en el recorrido. Esta función parte en los reales menos el 1. ¿Y cuál sería el recorrido de la inversa? El dominio de la original. Los reales menos el 3. Tal que me toma un x y lo lleva a hb a la menos 1, que es, y ahora escribimos este que era el del recorrido. Pero ojo, ojo, solamente porque las funciones siempre se escribe en el dominio en el x y en el recorrido el y, yo aquí no puedo colocar 3y más 2. Debo colocar 3x más 2. Y abajo, y menos 1, x menos 1. Lo único que hay que hacer es cambiar la y por el x. Pero por eso, porque la función, nosotros sabemos que los x son parte del dominio y que las y son parte del recorrido. Por eso es que tenemos que hacer ese cambio de letra. Y de esa forma está completo el ejercicio. Desde el inicio analizamos dominio, recorrido, inyectividad, sobreyectividad, aseguramos que era biyectiva, calculamos la inversa. Profe, Cuénteme. a ver si es que entendí. Entonces lo que nos da como resultado en el recorrido se reescribe como función inversa, que eso sería el resultado o hay que calcularlo. Lo que usted obtuvo en el recorrido sería la fórmula de la función inversa. Ah, ya, la Pero, forma. sí, la forma algebraica. Sí, Pero, ojo, usted no puede llegar y decir eso sin antes ver la inyectividad y sin antes ver la sobreyectividad. profesor, ¿y Porque, eso se puede hacer cuando la x está al cuadrado? ahí está el tema. Justamente ahí está el tema. Es que yo no terminé el del x cuadrado porque lo dejamos hasta la inyectividad nomás. Pero ahora lo vamos a continuar. Después de este. ¿Hay alguna otra consulta sobre este ejercicio? Hasta ahí no me llega, ¿cierto? Sí, sí, porque aquí obtuvimos la inversa. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que tienen que recordar? Una cosa importante es dar vuelta al dominio con el recorrido. Fíjese que aquí el dominio era los reales menos el 3, pero para la función inversa es parte del recorrido. ¿Por qué? Porque claro, usted tiene el diagrama x, y. Si la función va de aquí para acá, la inversa va de aquí para acá, ¿cierto? Va de derecha a izquierda. Pero eso es una forma visual de verlo. No es que la función inversa viaje de derecha a izquierda. No, es que usted tiene que dar vuelta porque las funciones siempre se escriben de izquierda a derecha. Entonces usted da vuelta y eso que estaba el y está acá y eso que tenía el x ahora está acá. Y ahora la función inversa también viaja de izquierda a derecha. Pero hay que dar vuelta a las cosas.
Y por eso es que en ese dar vuelta, que es lo que hicimos con el recorrido, por eso que el Y no podemos seguir dejándolo como Y, porque por defecto siempre lo que está al lado izquierdo es X. Por eso que cambiamos la letra Y por una letra X y la letra X por una Y. Pero solamente para entender que si era Y era porque era el recorrido del anterior, pero ahora le llamamos X porque estamos mirándolo como el dominio de la otra función. Eso solamente para ver de dónde para dónde estoy leyendo. Quiero terminar este ejercicio mostrándoles el gráfico. Siempre es bueno que ustedes vayan contrastando con el gráfico. Y es igual, arriba da x más 2, y abajo da x menos 3. No, ¿qué pasó? Ah, no puse la división. No le puso el dividido. Sí, me faltó el slash. Ahí sí que sí, pues. Ahí está. Nos vamos a fijar en el dominio. Como dijimos que eran todos los reales menos el 3, entonces voy a dibujar la recta x es igual a 3. Y ustedes se dan cuenta que esa recta justamente me corta la función. Es el único valor de x donde no hay gráfica, ni para arriba ni para abajo. En todos los otros puntos x hay gráfica. Aquí ustedes saben que pareciera que se tocan, pero jamás se tocan. El recorrido nos dio todos los reales menos el 1. Entonces voy a dibujar la recta y es igual a 1 para que vean que pasa el mismo efecto. ¿Ven? Es el único y que no tiene gráfica ni para la izquierda ni para la derecha. En cualquier otro punto encuentro gráfica. Entonces, ahí está. Dominio, le falta el 3. Recorrido, le falta el 1. Ah, y también me faltó ver la inyectividad. Es inyectiva porque podemos tener una gráfica, o sea, una línea horizontal, y la podemos mover. No, no me va a servir eso. Ahí sí. Tengo una línea horizontal y la puedo mover hacia arriba y siempre va cortando solo en un punto, en un punto, en un punto, y para abajo igual, siempre en un punto, en un punto, en un punto. Eso. ¿Qué pasa con la x cuadrado entonces? Cuando sacamos el recorrido de la función x cuadrado, llegamos a que raíz cuadrada de y era igual al valor absoluto de x, y eso me llevaba al valor absoluto al más menos. Eso era lo que estaba escrito. El más menos, justamente, son los dos valores que me están dando repetidos. El más 1 y el menos 1 del x, el más 2 y el menos 2. Entonces, cuando nosotros sacamos la inyectividad, y en la inyectividad llegamos a que el valor absoluto de A era igual al valor absoluto de B, y restringíamos el dominio a solamente los reales positivos con el 0, entonces nosotros estamos sacando los negativos. Entonces solo nos quedamos con la parte positiva. Eso lo habíamos dicho, que en el gráfico solamente nos estábamos quedando con esa media vuelta. Entonces, ¿cuál es la función inversa? La función inversa, teníamos que recordar entonces que la función inversa
digamos, f a la menos 1, tiene los reales positivos con el 0, porque es el recorrido que encontramos aquí. Va a los reales positivos con el 0, porque recuerden que el dominio original eran todos los reales, pero luego hubo que sacar algunos por problemas de inyectividad. Entonces, ¿cuáles sacamos? Sacamos todos los negativos. Por eso que la función x cuadrado solamente es de r más con el 0 y r más con el 0. Aquí no se nota cuando los doy vuelta, porque como son el mismo conjunto, f y f a la menos 1, se escribe igual el dominio con el recorrido. Tomo un x y lo llevo a f a la menos 1 de x, que es la raíz cuadrada de x. Esa sería la forma de la función inversa. Profe, ahí colocó x, raíz de x, porque y estaba en raíz, ¿cierto? Exacto. Y porque solamente, como les mencioné delante, solo porque en el paso 2, en el paso del recorrido, nosotros despejamos la y, pero después cuando lo escribimos en la función inversa, cambiamos las y por x. En el recorrido de la función inversa, no. En el recorrido de la función, ¿Ya? puede ser solamente un tramo que se quita, ¿cierto? Entonces eso sería como dominio de la función inversa. Correcto. Es que Un intervalo. todo depende del tipo de función. Cuando las funciones son un poco más complejas, nosotros podemos quitar un intervalo, podemos quitar la mitad de la recta, o podemos quitar algunos puntos, o puede que no quitemos nada. Todo depende del tipo de función. Pero por eso les digo, lo importante es ir conociendo formas diferentes de funciones y cómo vamos trabajando esas formas diferentes. Ahora, si ustedes conocen la gráfica de la raíz cuadrada solamente parte así. Entonces, a nivel gráfico, ocurre algo entre la gráfica de la función y la gráfica de la función inversa. Y eso que ocurre es una simetría. Ustedes tienen, por ejemplo, la gráfica, el plano cartesiano, y tienen la recta y igual a x, que es la que cruza así, justo por la mitad. Entonces, la parte del x cuadrado que nos quedaba era la parte positiva, y la raíz cuadrada es una simetría respecto a ese eje. Es como si se viera en el espejo. Entonces, la raíz de x es así para acá. ¿Ven? Se forma ese efecto espejo. La última anotación es f-1. Sí. Uy, me faltó el 1 ahí. F a la menos 1 de x. Sí. Eso es lo que le faltaba al ejercicio anterior para terminarlo. Entonces ahora, como ya manejamos todos los pasos, lo que les queda a ustedes es tratar de ir practicando con diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, aunque ustedes piensen que es similar, eh, voy a colocar una parecida. Puede que este me ahorque con esta función porque va a ser más o menos compleja. Pero lo importante, insisto, es que ustedes vayan viendo bien los pasos que se hacen. Entonces voy a definir esta función f de todos los reales hacia todos los reales, que toma un x y que lo va a llevar a f de x. Arriba va a ser cuadrática, x cuadrado más 4. Y abajo va a ser, no lo voy a hacer al revés, arriba va a ser lineal, x más 4, y abajo va a ser cuadrática, x cuadrado menos 9. ¿Sí? Será muy difícil, ¿o no? Deje de darle una vueltecita pequeña.
Bueno, por último, si en el camino encontramos que está muy difícil, Profe, cuénteme. pero está bien verlo con variables con exponente 2, porque en el taller, por ejemplo, el ejercicio tipo que colocó la profe de la sección 3 venía con variables al cuadrado, así que está bueno que lo hagamos así también. Ah, perfecto. Es que hay una diferencia, porque si tuviera al cuadrado arriba y al cuadrado abajo, ese es más sencillo. Pero yo estoy probando con un cuadrado en una parte y en el otro sin cuadrado. Y ese es un Ah, poco más ya. complejo. En el taller tenía cuadrado En arriba y abajo. numerador y denominador, sí. Sí. Ah, ya. Por eso es que se lo está dando la vuelta. Porque ese ejercicio, claro, se eleva al cuadrado, pero es más sencillo que tener con un cuadrado en una parte y sin el cuadrado en la otra. Entonces estaba pensando en qué tan difícil podía ser. Pero lo importante es que ustedes manejen el camino, ¿ya? Porque la que es elevado a 2 arriba y abajo es muy, muy, muy similar a la que vimos recién. Vamos entonces. Paso 1, dominio. Dominio de f. Y para el dominio, lo que está abajo, x cuadrado menos 9, tiene que ser distinto de 0. Puedo factorizar, por ejemplo, x más 3, x menos 3, distinto de 0. Entonces de aquí el x tiene que ser distinto de menos 3 y acá el x tiene que ser distinto de 3 positivo. Ni el 3 positivo ni el 3 negativo nos sirven. Entonces el dominio son todos los reales menos el 3 y el menos 3. Recorrido. Le colocamos y es igual a x más 4, x cuadrado menos 9 y tenemos que despejar el x. Pasamos multiplicando, entonces quedaría x cuadrado menos 9 multiplicado por y es igual a x más 4. Desarrollamos x cuadrado y menos 9y es igual a x más 4. ¿Ven? Y aquí está la cuota de dificultad, porque el otro ejercicio que tiene cuadrado arriba y cuadrado abajo se pueden juntar y se factorizan. Pero aquí no puedo llegar y factorizar. Entonces el trabajo es más difícil. Porque como uno tiene x cuadrado y el otro tiene x, no puedo llegar y factorizar esos dos como siempre. ¿Ya? Entonces ojo ahí. Pero sí vimos la semana pasada cómo se resolvía esto. Porque en el fondo cuando tiene x cuadrado y cuando tiene x, es una cuadrática. Entonces tenemos que dejarlo ordenadito. Gracias. Tenemos que dejarlo Todo, ordenadito. todo Igual igualado a cero, profe. igualado a 0, correcto. Entonces tenemos el x cuadrado y, voy a poner el y adelante. Luego el término con x, que sería menos x al cambiarlo. Luego vendría el menos 4 menos 9y. Y todo eso igual a 0. Dejé el término con x cuadrado, lo dejé positivo. ¿Ya? Pero lo importante es que reconozcamos, cuando están ordenados, el término a, que es el que acompaña al x cuadrado, el término b, que es el que acompaña al x, que en este caso es menos 1, y el término c, que es todo lo que no tiene x, en este caso, menos 4 menos 9y. Y aplicamos la fórmula general de la ecuación cuadrática. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido en 2a. Reemplazamos con estos valores, nos quedaría menos b, o sea, menos menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que vale y, por c, que vale menos 4 menos 9y, todo eso en paréntesis, y todo eso dividido en 2a, en 2 por y. Recuerden que nuestro norte, lo que queremos hacer es buscar las restricciones de la variable y. Y ya nos damos cuenta que el y está en el denominador y nos damos cuenta que el y está dentro de una raíz.
Se le pegó, profe. ¿Me escuchan, chicos? ¿Chicas? Sí, pero está pegada la imagen. Se congeló la Sí, imagen, mire, profe. eso mismo. Es que lo que pasa, justo se me cortó la luz, se fue y volvió. Entonces se me apagó el router. Y en el celular no me queda mucha batería. Así que si ustedes me pueden esperar unos 2 minutitos para ir a ver el tema del router que esté encendido y lo que me demoro en conectar la señal de nuevo, ¿vale? Ok, profe. Ya, hagamos una pausita de unos 5 minutos, así alcanzan a prepararse un cafecito o algo, y yo voy a ver esto y me conecto enseguida del computador, porque en el celular no voy a poder, no me queda batería. Eso, nos vemos enseguida.
Volví. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ah, perfecto. Ya. Fue simpático porque fue este corte de luz como que se cortó y volvió. De hecho, la luz que tengo acá en la habitación se apagó, volvió, y dije, y le fui a hablar, pero ya estaba pegado. Detalle. Bueno, le estaba comentando que esta forma es un poco más difícil, ¿cierto? Que como nos quedó un x cuadrado y un x, no podemos llegar y factorizar, así que hay que ocupar la forma cuadrática. La estábamos calculando y encontramos dos restricciones. El y está en el denominador y el y está dentro de la raíz. Entonces, podemos ordenar un poquito más lo que está dentro de la raíz y nos quedaría 1 y el menos 4i multiplica a cada uno de lo que está adentro. Entonces, el menos 4i que está aquí multiplica el menos 4 y queda más 16y, y el menos 4i multiplica al menos 9i que está acá, quedaría más 36y cuadrado. Y todo eso dividido en 2i. ¿Ven que va a salir difícil? Ok. Voy a borrar aquí. Recuerden ustedes que en el paso del recorrido que estamos haciendo ahora, esta sería la forma de la función inversa, así como está. Tal vez no con el más menos, pero muy similar a esta, así como a esta forma, sería la función inversa, cambiando la x por y la y por x. Así que esta la voy a dejar anotada por algún lugar. Aquí arriba la voy a dejar anotada para después recordarla. X es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 16y más 36y cuadrado. Y todo eso dividido en 2i. Ok, veamos los conflictos. El i tiene que ser distinto de 0 porque está en el denominador. Voy a tirar un poquito para acá. Entonces, tenemos que... acá sí. Y distinto de 0. Ahí hay una restricción. Y la otra es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, 1 más 16y más 36y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso ustedes ya lo trabajaron en las inecuaciones. Para que sea mayor o igual que 0, tenemos que buscar las raíces. Entonces, nuevamente tenemos que hacer este mismo proceso que estábamos haciendo, tenemos que hacerlo nuevamente para encontrar cuáles son los valores de y que van a ser mayores o iguales que 0. Recuerden ustedes que en este paso solamente estamos buscando las restricciones. Por eso que la fórmula completa que estaba acá no me interesa, porque no quiero seguir trabajando con ella. Lo importante es buscar las restricciones. Pero sí la dejé anotadita acá arriba, porque después, en el último paso, esto sería la función inversa. Pero ahora, para el recorrido, solamente nos fijamos en estas dos restricciones. Que lata volver a hacer de nuevo el mismo paso. X es igual a menos b. En este caso, el a es el que acompaña al i cuadrado, el b es el que acompaña al i, y el c es el 1. Perdón, el c es el que no tiene y en este caso. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c. Y todo eso dividido en 2 por a. Voy a usar calculadora para no demorarme tanto tiempo. 16 al cuadrado
menos 4 por 36. Profe, ¿Sí? es que la fórmula es 4 por A por C, y entonces se haría 4 por 36 por 1, y abajo sería 2 por 36. Ah, claro, muchas gracias. Es que como los tengo anotados al revés, me volé y los tomé. Muchas gracias. Claro, 4 por A por C. Ah, pero igual era el 36 por 1. Igual era lo mismo. Pero abajo Sí, era 2 por A. hasta Ah, 36. ahí sí. Al final la multiplicación era la misma. Esa multiplicación me dio 112. Entonces sería menos 16 más menos raíz de 112 dividido en 72. Esa raíz de 112 no es exacta. Da 10,58. Entonces voy a sacar aproximaciones del x1 y del x2. Entonces esto sería menos 16 menos 16 menos la raíz de 112, y todo eso dividido en 72. Y eso da menos 0,36, y el otro que es con más da menos 0,75. No, 0,075. Lo importante es que veamos, independiente de los números que encontramos, lo importante es que veamos qué es lo que está ocurriendo. Recuerden que estamos buscando restricciones. Entonces esto, ustedes lo pueden graficar, es una parábola. La voy a dibujar aquí abajito. Es una parábola que corta al eje X en dos partes. Esas dos partes son las dos soluciones que estamos encontrando. Es una parábola que va para arriba porque tiene el 36 es positivo. Corta en dos partes, y aquí están los dos numeritos donde corta. De hecho, el eje Y está por acá porque los dos son negativos. Corta en el menos 0,36 y en el menos 0,075. Muy cerquita al eje Y. Entonces, como esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿qué parte me sirve? Me sirve de la raíz para el infinito negativo y de la otra raíz para el infinito positivo. Porque eso está sobre el eje. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar los intervalos. Lo mismo pasaría si nosotros hacemos la tablita de valores, ¿cierto? Tratamos de factorizar, tratamos de encontrar las raíces y hacemos la tablita de los signos. Es lo mismo, pero esta forma, cuando es cuadrática, esta forma es mucho más rápida para entender. Ahora, si la parábola hubiese ido para abajo, o sea, si este número 36 hubiese sido negativo, va para abajo, solamente lo que me queda sobre el eje es la parte que estaría entre medio de las dos raíces. Pero aquí, como va para arriba, lo que queda sobre el eje es del infinito hasta la raíz y desde la otra raíz hasta el infinito. Y fíjense que, como está en el denominador, el 0 que está aquí habría que sacarlo. Está bastante complejo. Recorrido de la función sería desde el infinito negativo hasta el 0,36 negativo, y después partiría en el 0,075 hasta el infinito positivo menos el 0. Ustedes no han encontrado respuesta de ese tipo, ¿cierto? No han encontrado ejercicios que le aparezcan
eh, intervalos de esta forma, así de feos? Me imagino que no. Yo no los había visto así, profe. Es que, claro, esto ocurrió también porque como el ejercicio yo le inventé un par de números, entonces, claro, podían ocurrir cosas muy diversas. Pero prefiero Profe, dejarles, tengo una duda. cuénteme. Es que no me quedó claro y justo donde usted desarrolló esa parte me da la luz y no lo alcancé a ver bien. Al inicio, no, ya usted borró ya, así que, pero era para un detalle. Al inicio, cuando usted empezó a calcular el recorrido, eh, llevamos el x cuadrado menos 9 a multiplicar por el y, ¿cierto? ¿Cierto? Multiplicamos para llegar a esa, o sea, para llegar a ocupar la fórmula general, a mí me quedó x al cuadrado por y menos 9y, entonces queda menos x menos 4. ¿Sí? ¿Cómo usted trajo los valores, profe? Porque ahí como le digo, no se veía bien y no quise Ah, interrumpirlo en ese minuto. no, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Siempre mejor que usted lo haga en el momento. Ya, Ya, ya. le recuerdo. Entonces, no podíamos factorizar porque había uno con x cuadrado y había otro que era el x solito, ¿cierto? Entonces, como no se puede factorizar por x cuadrado y como no se puede factorizar por x, la forma de resolverlo es mediante la fórmula cuadrática. Para eso usted tiene que llevar todo a un lado de la ecuación y dejar igual a cero. Entonces, yo llevé todo al lado izquierdo y ahí me quedó el y multiplicado por x cuadrado, me quedó el menos x porque lo cambié, me quedó el, Menos el, me- 9i el menos 9i que estaba en ese lado y el y menos menos 4 4. que lo cambié Sí, también. Y ahí me sí. quedó igual a cero. Y después de eso, tenemos que reconocer quién es el a, quién es el b y quién es el c. Y el a es el número o el valor que acompaña al x cuadrado. En ese caso era el y. El b es el número o el valor que acompaña al x. Y en ese caso era el menos uno, ¿cierto? Y el c es todo lo que no tenga x. Entonces, en ese caso, todo lo que no tiene Ya. x es el 9y que estaba en el menos 9y que estaba en ese lado y el menos 4 que Y lo el había menos cambiado. 4. Y el menos Todo 4. eso, Ya. esos dos términos, entre paréntesis, conforman el c. Gracias, profe. Era ese detalle porque no me quedaba claro cómo extraer los valores. Perfecto. Entonces, consideren que este ejercicio estaba complicado. Espero que no les salga algo así en la prueba, pero prefiero que ustedes lo manejen, tengan la idea más o menos, cosa de que si se enfrentaran a él, supieran de qué forma se aborda. ¿Ya? Entonces, cuando tiene x arriba y x abajo, es súper fácil porque se puede factorizar por x. Cuando tiene x cuadrado arriba y x cuadrado abajo, también es súper fácil porque igual podemos factorizar por x cuadrado. Pero cuando están diferentes, el camino sería a través de la cuadrática. Profe, un momento, por favor, es que no puedo ver el término del recorrido, que de unión. Ah, ya. El otro Unión, intervalo parte ¿sí? en la otra raíz, que era menos 0,075. 0,075 hasta el infinito. Sí, Y y eso después menos el cero. menos el cero. Sí. ¿Por qué? Porque Gracias. nuestra fórmula tenía el 2y abajo. El 2y abajo, Profe, entonces, cuénteme. ¿podría leer los intervalos, por favor? Es que no se ve bien. Lo voy a anotar acá. Parto en el menos infinito, llego hasta el menos 0,36. Es una aproximación nomás que lo hice con calculadora. El otro intervalo parte en el menos 0,075, llega hasta el infinito positivo, y si ustedes se dan cuenta, aquí paso por el cero. Entonces tengo que sacar el cero porque era parte del denominador. Voy a tratar de graficar la función para que veamos qué tan extraña es. Entonces era y es igual. En la parte de arriba tenemos x más 4. Y en la parte de abajo tenemos dividido en x cuadrado menos 9. Entonces tratemos de reconocer si es que nos da el dominio del recorrido que calculamos.
está la función. Ya, entonces el dominio de nuestra función dijimos que eran todos menos el 3 y el menos 3. Si ustedes se dan cuenta, hay gráfica para allá, hay gráfica para acá. Fíjense que extraña. Miren, esta forma de curva aquí no es similar a esta forma de curva acá. Y la forma que tiene aquí entre medio, esta forma como dobla aquí, también es muy diferente a como dobla acá. Pero fíjense que esta forma de doblar aquí es muy similar a esta forma de doblar acá. Y esta forma de doblar aquí es muy similar a esta forma de doblar acá. Me refiero a la forma de la curva. ¿Por qué pasa eso? Porque arriba hay una suma y abajo hay una resta. Eso lo hace como entre querer parecerse, pero no tanto. Si ustedes colocan la recta x igual a 3, ahí está el que no puede ser. Y si le coloco el menos 3, ahí está el otro que no puede ser. Veamos el recorrido ahora. Si lo logramos encontrar bien. Dijimos que era del infinito negativo hasta el menos 0.036. Entonces, si yo dibujo la recta y igual menos 0.36, debería ser como el límite. Ahí está. ¿Ven? Entonces, desde el infinito negativo, todos me sirven hasta el 0.036. Y después me dice que es del menos 0.075. 0.75. Ahí. Que sería lo que está ocurriendo para acá, para la izquierda. Ahí se acerca. Pero aquí estoy viendo en la gráfica un detalle. Estoy viendo que la gráfica me acepta el 0. ¿Ven? De hecho, justo aquí en este punto, corta el 0. A pesar de que nosotros no había quedado una y en el denominador. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? En ese caso, cuando el y les quede en el denominador, pregúntenselo la fórmula. ¿La fórmula del y puede ser 0? Porque claro, acá lo que nosotros obtuvimos es a partir de las restricciones que estábamos sacando. Pero tenemos que ver igual si es que eso es válido o no. Son como los problemas en contexto, que a veces la solución del ejercicio no siempre es una solución válida en la realidad. Entonces, igual esos puntitos que se sacan, siempre hay que tratar de preguntarse si es que es posible o no. Entonces, ese 0 que está aquí, que lo sacábamos del denominador, nos preguntamos si es que la función efectivamente puede ser 0 o no. Y si el x vale menos 4, más 4 menos 4 me da 0. Entonces, son, son restricciones que van apareciendo en el camino, pero que no se sabe si efectivamente son del ejercicio principal. Eso fue un poco extraño, ¿cierto? Profe, Cuénteme. yo tengo dudas con respecto al ejercicio que tenemos en el taller. Cuénteme. Por ejemplo, como para calcular si es inyectiva, yo encontré los valores absolutos, entonces me dio de que el dominio se arreglaba y sería todos los reales positivos o el 0, ¿cierto? Sí. Ya, Depende. ¿Cuál es la función? Es que eso no hemos conversado. ¿Cuál era la función? parecía esa x cuadrado espere, menos 4 Ya. dividido, o sea, partido en x cuadrado más 9. Ya. Sí, sí. Hay que sacar los reales negativos. Ya, entonces como para reescribir el dominio sería los reales positivos y el 0. Y después calculé la sobreyectividad, dándome como resultado que el recorrido eran todos los reales menos un intervalo.
que era el -4 partido de 9 y el 1, hasta el 1. ¿Ya? Es que no sé cómo se dice, pero es un intervalo. Sí, sí. Ya, pero mi duda es para hacer la función inversa. Yo reescribo como usted dijo. Entonces, en ese caso, sería la función inversa como dominio el intervalo y, Sí. y como recorrido todos los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Cierto? Eh, sí, sí, por la inyectividad ahí aparece el tema de la raíz. Sí. Ya, pero mi duda es sobre el, el reescribir o sea, qué fórmula o qué expresión tengo que utilizar como una función inversa. Porque, por ejemplo, no sé si tomar la fórmula que me dio la sobreyectividad o cuál. Esa, porque usted cuando despejó la y aquí, usted factorizó por x cuadrado, ¿cierto? Ujú, Y le quedó x cuadrado igual una división. sí, ¿Cuál sería? Pucha, déjeme hacerlo aquí rapidito. X x cuadrado cuadrado es igual a -4. y arriba le quedó el -4 menos 9i y abajo i menos 1. y -1. Perdón, ¿cómo era arriba? -4 menos 9i Eso, y abajo i y menos menos 1. 1. Ya, No pues sé entonces si está bien, yo creo que sí. en ese paso, después, a ver, ahí está el 9i, que pasaría negativo, y el -4 sí. Entonces, usted le saca la raíz y le Sí, quedaría raíz de eso. Pero esa raíz le quedaría con el más menos. Lo que pasa es que cuando usted después ve la sobreyectividad, sacamos los negativos. Entonces, esa sería la fórmula, cambiando la y por x. Entonces sería y es igual -4 menos 9x partido en x menos 1. Esa sería la fórmula. pero eso sería positivo, ¿cierto? La raíz es positiva porque usted dijo más menos. No entendí bien Eh, eso. ah, es que, por eso le digo, desde la raíz, cuando usted calcula la raíz a una incógnita, aparece el más menos. Siempre. Hay una Ah, diferencia bien grande. Cuando usted saca, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, eso siempre es 3. sí. No, aquí no está la opción de más menos 3. Pero cuando usted parte de una ecuación de un valor desconocido, que, por ejemplo, x cuadrado es igual a 9, y yo saco la raíz para resolver eso, yo digo la raíz de x cuadrado es igual a la raíz de 9. La raíz de 9 es 3, sí o sí, pero la raíz cuadrada de x cuadrado me queda valor absoluto de x, porque esa es una incógnita, Ah, ya, ya, es una ya. Ahí cantidad te entendí. desconocida. Y ese me genera el más menos. Entonces acá, como hay x involucrado, eso me genera el más menos. Entonces, esa sería la Sí, función inversa, la expresión. sí. Solo que el más menos, después se elimina el menos cuando sacamos la inyectividad. Porque claro, ¿cómo vamos? No podemos tener dos soluciones, pues la positiva y la negativa. Entonces se sacan las negativas. Por eso es que saco el menos y me quedo solo con la parte positiva. Solo con los números positivos. Y ahí evito que se produzca el problema de la inyectividad. Ya, y la otra duda que tengo es que nosotros decimos la inversa. Ya, Mm. nosotros sabemos que tenemos el recorrido y el dominio, lo tenemos todo. ¿Eso ya no se sigue resolviendo? Eh, ¿A qué se refiere? No, porque Eh, lo que pasa es que son dos conjuntos nuevos, el de partida y el de llegada, en la sí. función original. Entonces, cuando usted ya calculó el dominio, eso ya está arregladito. Ya hizo todo vio todo como era. Después con el recorrido, vio todo como era el otro conjunto. Ya los conoce.
Ahora con la inyectividad soluciona los pequeños detalles que le pudo haber quedado y con la sobreyectividad también. No tiene nada que hacer, nada más. Ah, entonces solamente se deja así. Sí, porque después usted podría decir, ah, pero es que la función inversa, a la función inversa le podríamos ver si es que es inyectiva. Es una buena pregunta, pero no se hace eso. ¿Por qué? Porque de por sí, cuando usted arma una función, de por sí ya tiene esa inyectividad al revés. Porque partimos de la parte más cavernícola. Recuerden cuando les explicaba esto de los diagramas sagitales. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. La parte más cavernícola, el 1 puede ir al A, el 1 puede ir al B, el 2 puede ir al C, el D no está con nadie, el 3 no está con nadie y el 4 puede ir al C. Entonces, si usted se fija, esta cosa, ¿cuál me faltó un? Ya, veámosla para los dos lados. Esta cosa así como está, no es inyectiva porque hay valores de X que van al mismo, el 2 y el 4, los dos van al C. Y por el otro lado, tenemos que el A y el B van al 1. Entonces ahí está como el conflicto de inyectiva para un lado e inyectiva para el otro. Pero para que sea función, ese problema ya se soluciona aquí. Para que sea función, yo tengo que eliminar eso. Entonces ya no se produce ese conflicto de que sea inyectiva al revés, porque viene de partida. Si el tema que usted está trabajando es función, es porque ya tiene esa inyectividad de un lado. Ahora hay que calcularlo solo del otro lado. Por eso que la inyectividad la calculamos solo una vez. Es muy complejo todo esto que le estoy explicando, pero solamente la respuesta sería que cuando usted calcula la función inversa, ahí ya está perfecta. Ya usted puede hacer el camino de ida y vuelta y no hay nada más que hacer. Ya está todos los problemas que pueden estar, ya están solucionados. Claro, porque por ejemplo en este ejercicio no era inyectiva, pero y tampoco era sobreyectiva, pero aplicando las restricciones igual se saca la inversa. Correcto. Algo así. Esto me tiene confundida de verdad. Sí, es que es una parte muy densa. Hay mucha teoría que está detrás, hay mucha teoría que darle vuelta, que machacar ahí, pero lo importante es que son esos 5 pasos, ¿sí? Si lo vemos de una forma así como muy estructurada, son los 5 pasos que usted sí o sí tiene que hacer. No puede dejar de hacer alguno. Sí o sí, a la función que usted le toque trabajar, sí o sí tiene que calcular el dominio, sí o sí tiene que calcular el recorrido. Sí o sí tiene que ver la inyectividad, la sobreyectividad. Y con eso, recién ahí, escribimos la función inversa. Ahora lo que cambia es la forma de la función. Dependiendo de la forma que tenga, eh, las técnicas matemáticas pueden variar un poco. ¿Ya? Por eso que pasamos por funciones fracciones, por lineales, vimos logaritmos, exponencial la semana pasada. Más consultas. Más consultas. Recordar que cuando tenga x cuadrado, generalmente va a tener conflicto con la inyectividad. ¿Algún tipo de función que veamos en estos minutitos? Porque, por ejemplo, a ver, la logaritmo y la exponencial, eh, por ejemplo,
Recordar que la exponencial no tiene restricción en el dominio, y la logaritmo sí. Si nosotros queremos calcular el dominio, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Después, ahí ya sabemos que el 3x sería mayor que 5 y que x sería mayor que 5 tercios. Entonces, esto aparece como intervalo. Cuando nosotros queremos colocar el dominio, son todos los reales menos... Nada, todos los reales. Mentira. Es un intervalo del 5 tercios en adelante. No puede ser 5 tercios porque solamente es mayor estricto. Luego, para sacar el recorrido, y es igual al logaritmo natural de 3x menos 5. Tienen que recordar cómo se van trabajando los logaritmos y las exponenciales, y que son operaciones opuestas. Entonces, cuando quiero sacar un logaritmo, tengo que aplicarle la exponencial, la e elevado a algo. Esa es la forma de sacarlo. Entonces queda e elevado a y, y acá queda e elevado al logaritmo natural de 3x menos 5. Esto queda e elevado a y, y cuando se junta la exponencial con el logaritmo, son inversas, y queda solamente el 3x menos 5. Ese paso no sé si a veces lo manejan bien. Y ahí terminamos de despejar. Sería e elevado a y más 5 es igual a 3x, y el 3 que está multiplicando divide. Esa es la forma de despejar el x cuando nos enfrentamos a un logaritmo. Entonces, como está en un exponente, el exponente puede ser positivo, negativo o 0. Entonces, no hay restricciones. Por lo tanto, el recorrido de esa función son todos los reales. Siempre cuando vamos resolviendo para buscar el recorrido, siempre tenemos que ir aplicándole la opuesta. Si está elevado al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada. Ojo con el valor absoluto. Si está la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado. Si está con logaritmo, sacamos la exponencial. Si está con la exponencial, sacamos el logaritmo natural. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Chicas? Si no, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Bueno, que estamos en la hora en todo caso. Así que voy a dejar de grabar. Les deseo un muy buen fin de semana a todos, a todas.